Bienvenido nuevamente a mi canal, yo soy Alegría22. Os voy a hablar sobre otro de mis pasos hacia adelante, el crecimiento. Pero para este crecimiento, por mi parte, yo he tenido que pasar hacia atrás. Para llegar a ese crecimiento que os estoy hablando, a veces pensamos, jolines, ¿por qué siempre estoy en el mismo lugar donde no quiero estar? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzan las cosas si yo estoy estudiando, estoy poniendo todo de mi parte, estoy haciendo las cosas bien, creo que todo tendría que funcionar, pero seguimos varados en este sitio? Yo ya os digo que no soy médico ni nada parecido, pero os ayudo con mis vivencias. Entonces, en mi caso he tenido que pasar, como os digo, hacia la parte de atrás. Y tuve que llegar hasta el colegio. Sí, el colegio. Ese que a tantas personas le da una satisfacción grandísima y a mí era un sacrificio diario. Un sacrificio diario pensando en qué me van a decir hoy los profesores para comerme la cabeza y expulsarme de clase. Cada día iba con ese miedo, cada día iba con ese pensamiento. ¿Por qué? Igual porque yo también hacía algunas preguntas un poquito molestas para aquella época. En la época os estoy hablando de los 70-80 en un colegio de monjas, situaros en el tema. Era complicado, y ellas no daban ningún tipo de explicación. Entonces yo preguntaba cosas como en religión, ¿expulsaron a Adán y Eva del paraíso por comerse una manzana? ¿Por comerse una manzana te echan de un sitio? Entonces yo lo preguntaba y me expulsaban de la clase, claro. Yo lo podría entender hoy en día, entonces no lo entendía. Me llevaban a la clase de los niños pequeños porque decían que yo tenía una mentalidad como aquellos niños que preguntaban tonterías. Quizá hoy en día no sería una tontería preguntarlo, pero entonces sí que se preguntaba. O yo lo preguntaba, que era la atrevida de la clase. No me gustaba que me llevaran por el carril que querían llevar a todos los demás. No me gustaba que no me respondieran a las preguntas. Y encima, cosas así como en esta clase de religión, también nos íbamos a la clase de naturales. Después de 1 hora y media de estar de clase de religión diciéndote que Adán y Eva lo había hecho Dios a su imagen y semejanza y eran los primeros ocupantes de la tierra en el paraíso, llegaba a la clase de naturales y te decían, es que el hombre proviene del mono. Y tú te quedabas como, ¿perdona? ¿Que viene del mono? ¿Pero esto de dónde ha salido? 1 hora y media de clase para meterme en la cabeza que Adán y Eva eran los primeros del paraíso en la tierra para luego decirme que el hombre venía del mono. ¿Cómo iba la cosa? Se lo decía al profesor y le decía al profesor, oiga, pero ¿cómo que viene del mono si me han dicho que la clase anterior era Adán y Eva y los hizo Dios? Expulsada de clase. En la clase de lengua no iba mejor la cosa, yo os lo digo. Me presentaban los verbos y me decían que me tenía que saber todos los tiempos de los verbos. ¿Pero tiempos para qué? Pasado, pasado, presente y futuro. ¿Para qué más? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Para qué queremos más? Claro, la profesora fuera de clase. Me trataban como tonta y todos mis compañeros se reían de mí, pero porque yo era la oveja negra de la clase. Era la que se atrevía a hacer todas las preguntas que ellos pensaban, pero para ellos era mucho más fácil aprobar el curso y dejarse de historias. Daba igual, lo que le pedían era aprobar el curso y decir lo que tenían que decir. Para mí no era tan fácil. No, tenía preguntas para todo. Y no tenía contestaciones para nada, porque ellas o ellos no me querían dar explicaciones. Era más fácil echarme de clase. Bueno, don Julián, el profesor de inglés, este hombre cayó para mí
como del cielo, como otro profesor que vino después. Cayó del cielo porque en la clase de inglés yo le hice una pregunta que ahora mismo no recuerdo, y el hombre, tan tranquilo, me dijo: mira, tengo más años que tú y por tanto muchas más vivencias que tú, pero tienes que entender que aún así yo no lo sé todo. ¡Bah! Se disparó mi cabeza. Alguien que me ha contestado algo coherente. Algo coherente como: yo no lo sé todo. ¡Ostras! Me liberó de un montón de cosas. De hecho, en su clase yo era la mejor y él no entendía por qué yo suspendía todas las demás clases. Bueno, nos cambiaron la clase de religión y vino un profesor recién salido de la academia, motero, cura, con guitarra a la espalda, su Harley Davidson y su chaqueta de cuero. Todas las niñas de aquel tiempo, entonces estaba la serie El pájaro espino, que igual vosotros no sabéis cuál es, pero fue muy famosa en aquella época, y este cura pues se podía parecer un poco a aquel, tan moderno. Entonces a este cura, como no, todas las chicas iban detrás de él como ¡ah! Y yo, que no seguía a nadie porque no me salía del alma, también le hice su tanda de preguntas y él también me dijo algo parecido. La religión y la naturaleza son dos clases diferentes. No las mezcles. Si tú no las mezclas, no tendrás problemas en la mente. Oye, ¡qué fácil!, ¿no? Este hombre también me daba respuestas. Qué fácil aprobar el curso cuando te dicen: no te preocupes, no pasa nada. Esos son clases de naturales, ellos tienen unas creencias y esta es clase de religión y aquí hay otras creencias. Tan fácil como eso. Qué fácil era. Pues el problema que radicó en ese tiempo para mi crecimiento, que me llevó a posteriori muchísimo tiempo reconocer y entender que lo que no me querían explicar de religión tenía otras cosas, pero bueno, eso yo que soy creyente, el que no lo sea, no hay ningún problema. Dictaminé que, claro, es verdad, se podían entender de otra forma, no siempre así. Lo peor fue que durante mucho tiempo los profesores, profesoras, monjas en aquel tiempo, me trataron de tonta. Perdí la fe en mí, porque era lo que me hacía de supervivencia, la fe en mí y en mi crecimiento. Ellos no podían cambiar lo que yo había aprendido en mi clase para hacer la primera comunión, y era que Dios era una buena persona, alguien superior a todos nosotros y que nos llevaba por buen camino. Entonces todas las clases de religión y todas las preguntas provenían de ¿por qué?, cuando a mí me habían enseñado otra cosa. ¿Sabéis? Ahora las cosas han cambiado muchísimo, que yo me alegro, no sabéis ni cuánto, porque a un niño, en vez de sacarlo de clase, lo ayudan, lo llevan al psicólogo y sus padres están atentos a aquello. No es que mis padres no estuvieran atentos, porque sí que lo estaban, pero las cosas se dominaban de otra manera, ¿entendéis? Aunque yo siempre fui una persona feliz, lo que nunca me gustó fue seguir a los demás. Me sentaba a mirar cómo los demás jugaban porque era lo que más me entretenía. Y era por eso. Yo había perdido la fe y pensaba que era tonta. De verdad, lo creí durante muchísimo tiempo de mi vida. Creí que yo era tonta. Además, la palabra de esa de rubia, tonta, lo he llevado cargado en la espalda muchísimo tiempo. No solamente fue en el colegio, luego crecí, salí, el instituto y mucho más. Y también seguía creyendo que yo era tonta. Tonta porque no había aprendido todo lo que le habían enseñado a los demás. La verdad es que la vida te enseña igual, ¿eh? Aunque tú no aprendas en el colegio, la vida te va a enseñar. Porque la vida te enseña o por las buenas o por las malas. A mí a veces por las malas y a veces por un poquito mejor. Pero crear un imperio y llegar hasta donde he llegado también ha sido parte de investigación y de crecimiento. De saber que rubia, pero no tonta. No,
No os lo creáis, quitároslo de la cabeza, chicos. Ahora tenéis a muchas personas que os quieren ayudar, no era como en aquel tiempo, ¿sabéis? Ahora tenéis psicólogos, tenéis unos padres que os quieren muchísimo, ¿entendéis? Las cosas cambian, os tratan de otra manera. Y el crecimiento, estudiad y no perder el tiempo como yo hice. No lo perdáis en aquellos pasillos. Bueno, tampoco fue una pérdida porque yo me dedicaba a escribir poesía y a escribir libros. Lo que pasa es que no me dejaban decirlo por el hecho de que en aquel momento no se podía decir los sentimientos y las cosas que tú tenías por los demás porque estaba muy mal visto. Estaba muy mal visto que tú tuvieras sentimientos por cualquier persona, sentimientos hipotéticos que solo duraban ese tiempo, pero claro, para una persona de unos 11 años era muy difícil de explicar. Mi madre creía que la cosa no iba así y que el sentimiento era real, pero no era así, no era de esa forma. Bueno, ya veis que durante tanto tiempo arrastré el creerme que yo era tonta, que llegué hasta mi vida adulta y dejé que me maltrataran las personas, creyéndose superiores a mí, hasta que empecé a investigar por todo, investigar la religión, investigar el lenguaje y aprender a escribir sin faltas de ortografía. Eso todavía no lo he conseguido del todo, pero bueno, en ello estoy. A veces es importante y es necesario que investigues tú por tu lado las cosas, los libros, todo. Lo tenemos a nuestra mano, en nuestro móvil, lo que necesites preguntar. Aquí, San Google, el santo que todo lo sabe. Meteros en todo esto. Me da la risa porque yo ya pasé todo aquel tiempo. Pero de verdad, si tú lo estás pasando mal en el colegio o con cualquier cosa, dilo. No te escondas como me escondía yo. Y lo tapaba con excusas. No, dejar las excusas fuera. Dejar las excusas fuera y decir siempre la verdad. La verdad te hace libre, la verdad te hace fuerte y la verdad te hace grande. La verdad es otro paso. Lo he descubierto con el tiempo, Es muy difícil. Es difícil ser mayor, chicos. Es difícil ser mayor. Y seguramente todos los que me estáis escuchando habéis pasado por cosas parecidas. Ya os digo, si es necesario, acudid a un psicólogo o acudid a alguien que os ayude. Yo os hablo, ya digo, desde mi experiencia y mi experiencia me llevó a esto. Hoy en día crecí, tengo 56 años, una casa, un imperio, una familia, una felicidad completa porque ya sé que yo no soy tonta, solamente soy rubia. Así que ser felices, chicos, de verdad, desde el corazón, os tiene que salir del alma. Nunca hagáis lo que os digan los demás. Piensa con la cabeza, siente con el corazón y el alma te va a decir lo que tienes que hacer y lo que es mejor. Y si no lo sabes, pide ayuda, de verdad. Desde mi más sonrisa y alegría, os digo, si necesitáis ayuda, aquí estamos. Os podemos ayudar en todo lo que podamos y en lo que no podamos, acudid a otras personas que tengan esa categoría de estudios para poderos ayudar. Venga, y sin más, nos despedimos. Vamos, que despegamos. No pierdas nunca la sonrisa. Sé feliz ante todo y ante todos. Una sonrisa vale un mundo. Y ese mundo es en el que tú estás y en el que tú tienes que seguir estando. Porque eres importante, no lo olvides nunca. Así que suscríbete, dale al like y a la campanilla y venga, ya os lo he dicho, aquí os esperamos y que seáis más cada día.